Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Estamos conectados con el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano para transmitir en directo la audiencia general del Santo Padre Francisco en este miércoles 30 de marzo. Desde los estudios de Radio Vaticana, Vatican News, reciban el cordial saludo de Sebastián Sansón Ferrari en nombre de la redacción en lengua española. Como siempre, un saludo también a Gustavo Messina en el control técnico y a Alessandro De Carolis en la coordinación. Les damos la cálida bienvenida a quienes nos acompañan a través de nuestro portal Vatican News, Facebook Live y YouTube, y también a quienes nos siguen desde el portal de Facebook del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Como siempre, la catequesis del Santo Padre en este ciclo dedicado a la vejez es introducida con la lectura del Evangelio o una lectura bíblica. Este miércoles 30 de marzo se ha elegido un pasaje del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 25 al 30. En este momento escuchamos la proclamación de la lectura mencionada en italiano. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Luc. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. En este momento escuchamos la proclamación del Evangelio elegido en francés. Aprovechamos para saludar a las emisoras que retransmitan nuestra señal de España, Popular Televisión Murcia, Setelmont TV en Alicante, de América Latina, ESNE Radio y TV, El Sembrador Nueva Evangelización, Radio ACD, la Estación de Cristo y María en México, Radio San Camilo en Perú, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio Cáritas, Universidad Católica, Asunción, Paraguay, Radio Hogar en Panamá, Radio Marién en Dajabón, República Dominicana, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio María de Altagracia en República Dominicana, Radio María de República Dominicana, El Salvador, Panamá y Venezuela. De Estados Unidos saludamos a Radio Paz en Miami, a Radio Inmaculada e Inmaculada TV en Galveston, a Santa Teresita Radio en Palm Beach, a Catholic Faith Network en Nueva York y a Radio Misión Católica Savannah en Georgia. También un saludo a EWTN TV. Guided by the Spirit, Simeon came into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to do for him what was customary under the law, Simeon took him in his arms and praised God, saying, "Master, now you are dismissing your servant in peace." En este momento escuchamos la proclamación del pasaje evangélico elegido en inglés. The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Lukas-Evangelium. Les recordamos que en este miércoles 30 de marzo de 2022, el Santo Padre Francisco comparte su quinta catequesis en el ciclo dedicado a la vejez. El texto bíblico escogido está extraído del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 25 al 30. wurde vom Geist in den Tempel geführt. Und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten,
mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war. Este ciclo de catequesis sobre la vejez inició el miércoles 23 de febrero y hasta ahora el Santo Padre ha compartido, contando la de hoy, 5 reflexiones en torno al tema. La primera, la gracia del tiempo y la alianza de las edades de la vida. La segunda, la longevidad, símbolo y oportunidad. La tercera, la vejez, recurso para la juventud despreocupada. Y la cuarta, la despedida y la herencia, memoria y testimonio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En Jerusalén había un hombre justo y piadoso llamado Simeón, que esperaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. El Espíritu le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, Simeón fue al templo, y cuando los padres introdujeron a Jesús para hacer por él lo que se acostumbraba según la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ahora puedes dejar partir a tu servidor en paz, según tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Palabra del Señor. Acabamos de escuchar la proclamación del Santo Evangelio según San Lucas en nuestro idioma y estamos en vivo desde el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano para compartir con ustedes a través de Facebook, Live, YouTube y también nuestro sitio vaticannews.va, siempre eligiendo el idioma español, esta catequesis de hoy. Era justo e piedoso. Esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava nele. Tinha-lhe sido revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ter visto o Messias. Impelido pelo Espírito Santo, veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus, a fim de cumprirem o que ordenava a lei a seu respeito. Simeão tomou nos braços e bendisse a Deus, dizendo: Agora, Senhor, segundo a tua palavra, deixarás ir em paz o teu servo, porque meus olhos viram a salvação. Palavra da salvação. Hemos escuchado la proclamación del pasaje evangélico escogido, antes en portugués y ahora en árabe. وكان الروح القدس قد أوحى إليه أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين مسيح الرب، فأتى الهيكل بدافع من الروح. ولما دخل بالطفل يسوع أبواه ليؤديا عنه ما تفرضه الشريعة، حمله على ذراعيه وبارك الله فقال: الآن تطلق يا سيد عبدك بسلام وفقا لقولك، فقد رأت عيناي خلاصك. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Łukasza. A żył w Jerozolimie człowiek. Por último escuchamos la proclamación del pasaje evangélico elegido para esta audiencia general de hoy, miércoles 30 de marzo, desde el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano en polaco. Za natchnieniem więc ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa,
On wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. Oto słowo Pańskie. Antes del italiano. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En nuestro itinerario de catequesis sobre el tema de la vejez, hoy miramos al tierno cuadro pintado por el evangelista San Lucas que llama a escena a dos figuras ancianas, Simeón y Ana. Su razón de vida, antes de despedirse de este mundo, es la espera de la visita de Dios. Esperaban que Dios los visitara. Simeón sabe, por una premonición del Espíritu Santo, que no morirá antes de haber visto al Mesías. Ana iba cada día al templo, dedicándose a su servicio. Ambos reconocen la presencia del Señor en el niño Jesús, que colma de consuelo su larga espera y serena su despedida de la vida. Esta es una escena de encuentro de Jesús y de consuelo. ¿Qué podemos aprender de estas dos figuras de ancianos llenos de vitalidad espiritual? Primero aprendemos que la fidelidad de la espera afina los sentidos. Por otro lado, lo sabemos, el Espíritu Santo hace precisamente esto, ilumina los sentidos. En el antiguo himno Veni Creator Spiritus, con el que invocamos todavía hoy al Espíritu Santo, decimos: Accende lumen sensibus, enciende una luz para los sentidos. El Espíritu es capaz de hacer esto. Agudiza los sentidos del alma, no obstante los límites y las heridas de los sentidos del cuerpo. La vejez debilita de una manera u otra la sensibilidad del cuerpo. Uno ciego, uno sordo. Sin embargo, una vejez que se ha ejercitado en la espera de la visita de Dios no perderá su paso. Es más, estará también más preparada a acogerla. Tendrá mayor sensibilidad para acoger al Señor cuando pasa el Señor. Recordamos que una característica del cristiano es estar atento a la presencia, a la visita, al paso del Señor. San Agustín decía: tengo miedo de Dios cuando pasa. Sí, tengo miedo de no verlo y dejarlo pasar. Per capire quando il Signore ci sta facendo una visita, come ha fatto con Simeone e Anna. Hoy más que nunca necesitamos esto, una vejez dotada de sentidos espirituales vivos y capaz de reconocer los signos de Dios, es más, el signo de Dios, que es Jesús. Un signo que nos pone en crisis es señal de contradicción, pero que nos llena de alegría. La crisis no necesariamente te lleva a la tristeza. El Señor te da una paz
en medio de la tristeza muchas veces. La anestesia de los sentidos espirituales, en la excitación y en el entumecimiento de los sentidos corporales, es un síndrome generalizado en una sociedad que cultiva la ilusión de la eterna juventud, y su rasgo más peligroso está en el hecho de que ésta es mayoritariamente inconsciente. No se da cuenta de estar anestesiada. Y esto sucede. Sucede siempre. Y sucede incluso en estos días. Senza capire cosa succede. I sensi interiori, i sensi dello spirito, per capire la presenza di Dio o la presenza del male, anestetizzati, non distinguono. Cuando pierdes la sensibilidad del tacto o del gusto, te das cuenta enseguida. Sin embargo, con la del alma puedes ignorarlo durante mucho tiempo. Vivir sin darte cuenta. Esta no se refiere simplemente al pensamiento de Dios o de la religión. La insensibilidad de los sentidos espirituales se refiere a la compasión y a la piedad, la vergüenza y el remordimiento, la fidelidad y la entrega, la ternura y el honor, la responsabilidad propia y el dolor por el otro. Es curioso, la insensibilidad no te permite entender la compasión, no te permite entender la piedad, no te hace tener vergüenza o tener remordimiento de haber hecho una cosa equivocada. Los sentidos espirituales anestesiados confunden todo. Y la vecchiaia diventa, per così dire, la prima perdita. Y la vejez se convierte, por así decir, en la primera víctima de esta pérdida de sensibilidad. En una sociedad que ejerce principalmente la sensibilidad por el disfrute, disminuye la atención a los frágiles y prevalece la competencia de los vencedores. Y así se pierde la sensibilidad. Ciertamente la retórica de la inclusión es la fórmula de rito de todo discurso políticamente correcto, pero todavía no trae una real corrección en las prácticas de la convivencia normal. Cuesta que crezca una cultura de la ternura social. No, el espíritu de la fraternidad humana, que me ha parecido necesario reiterar con fuerza, es como un vestido en desuso, para admirar, sí, pero en un museo. Se pierde la sensibilidad humana. Estos movimientos del espíritu que te hacen humano. Es verdad, en la vida real podemos observar con gratitud conmovida muchos jóvenes capaces de honrar hasta el fondo esta fraternidad. Pero precisamente aquí está el problema. Existe un descarte culpable entre el testimonio de esta savia vital de la ternura social y el conformismo que impone a la juventud contarse a sí misma de una forma completamente diferente. ¿Qué podemos hacer para colmar de este descarte? De la historia de Simeón y Ana, pero también de otras historias bíblicas de la edad anciana sensible al espíritu, viene una indicación escondida que merece ser llevada a primer plano. ¿En qué consiste concretamente la revelación que enciende la sensibilidad de Simeón y Ana? Consiste en el reconocer en un niño que ellos no han generado y que ven por primera vez el signo seguro de la visita de Dios. Ellos aceptan no ser protagonistas, pero solo testigos. Y cuando uno acepta no ser protagonista, pero se involucra como testimonio, la cosa va bien. Pero si siempre tiene la tentación de ser protagonista,
della vecchiaia. La visita di Dio La visita de Dios no se encarna en su vida, di quelli che vogliono essere protagonisti e mai testimoni. no los lleva a la escena como salvadores. Dios no se hace carne en su generación, sino en la generación que debe venir. Pierden el espíritu, pierden las ganas de vivir con madurez. Se vive con superficialidad. La generación de lo superficial. Le cose con la sensibilità dello spirito. Ma perché non si permettono? In parte per pigrizia e in parte perché già non possono, l'hanno persa. È brutto quando una civiltà perde la sensibilità dello spirito. Cuando una sociedad pierde la sensibilidad del espíritu. È bellissimo quando troviamo anziani come Simeone e Anna. Es bello cuando encontramos ancianos como Simeón y Ana que son capaces de entender las diversas situaciones, como entendieron esta situación que estaba delante de ellos. Ningún resentimiento y ninguna recriminación por esto. Di fermezza, stare fermo. Sin embargo, gran conmoción y gran consolación. Los sentidos espirituales vivos todavía. La conmoción y la consolación de poder ver y anunciar que la historia de su generación no se ha perdido o malgastado, precisamente gracias a un evento que se hace carne y se manifiesta en la generación que sigue. Cuando i nipotini vanno a parlare con loro. Y esto es lo que siente un anciano cuando los nietos van a hablar con él. Mi vida está todavía aquí. Esto es importante. Ir hacia los ancianos. Es importante hablar con ellos. Porque se da este intercambio de civilidad. Y así nuestra civilización va hacia adelante. Solo la vejez espiritual puede dar este testimonio, humilde y deslumbrante, haciéndole ejemplar para todos. La vejez que ha cultivado la sensibilidad del alma apaga toda envidia entre las generaciones, todo resentimiento, toda recriminación por una venida de Dios en la generación que viene, que llega junto con la despedida de la propia. Y esto es lo que sucede con un anciano abierto, con un joven abierto. Se entregan a la vida, entre comillas, entregan su vida a la de la nueva generación. La sensibilidad espiritual de la edad anciana es capaz de abatir la competición y el conflicto entre las generaciones de forma creíble y definitiva. Sobrepasa esta sensibilidad. Sobrepasa el conflicto. Van hacia la unidad con el conflicto. Esto obviamente es imposible para los hombres, esta sensibilidad espiritual, pero posible para Dios. Y hoy lo necesitamos tanto, de la sensibilidad del espíritu, la madurez del espíritu, de ancianos sabios, maduros en el espíritu, que nos den una esperanza de la vida, por la vida. Gracias. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments. Aquí la lectora en francés expresa los saludos de los peregrinos francófonos presentes en esta audiencia general. À la fin de l'audience,
nous chanterons le Notre Père en latin. En la catequesis del Santo Padre Francisco que acabamos de escuchar, el sucesor de Pedro se ha referido a la importancia de la sensibilidad espiritual y una vez más insistió en la importancia de favorecer un diálogo entre jóvenes y ancianos. Voici le résumé de la catéchèse que vient d'exposer Sa Sainteté le Pape François. La lectora en lengua francesa pronuncia ahora una síntesis de la catequesis del Santo Padre y enfatiza la retórica de la inclusión de los más frágiles en los discursos políticamente correctos, pero también en la práctica, el espíritu de la fraternidad humana que al Santo Padre le ha parecido necesario relanzar con fuerza, reiterar en diversas oportunidades. Aujourd'hui, plus que jamais, dans l'étourdissement des sens corporels et l'illusion d'une éternelle jeunesse, nous nous trouvons face à une anesthésie. Hoy más que nunca, ante los estímulos que nos da el mundo, enfatiza esta síntesis en lengua francesa, nos encontramos ante una anestesia, a menudo inconsciente, de los sentidos espirituales. La sensibilidad del alma no toca solamente el pensamiento de Dios o la religión, pero también la compasión y la piedad, la vergüenza y el remordimiento, la fidelidad y la pasión, la ternura y nuestra responsabilidad hacia el otro. Qu'il m'a semblé nécessaire de relancer avec force est comme un vêtement élimé, à admirer certes, mais dans un musée. Malgré le conformisme ambiant, nous pouvons observer le témoignage émouvant de tant de jeunes qui honorent pleinement cette fraternité et manifestent cet élan vital de tendresse sociale. À présent, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones. Saludo cordialmente a los peregrinos francófonos presentes en esta audiencia, especialmente a los miembros del Grupo de Amistad Francia-Italia. Al reconocer al niño que ven por primera vez y que no han engendrado, Simeón y Ana aceptan no ser protagonistas, sino testigos discretos y fieles de la llegada del Mesías. Solo la sensibilidad espiritual de la vejez puede dar este humilde y ejemplar testimonio y romper la competencia de los conflictos entre generaciones. Que Dios los bendiga. En s'adressant aux francophones, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les personnes de langue française présentes à cette audience, en particulier les membres du groupe d'amitié France-Italie. » A continuación, la lectora en lengua francesa destaca lo que el Santo Padre dijo recién en su saludo a los fieles en lengua francesa. Seule la sensibilité spirituelle de la vieillesse peut donner ce témoignage humble et exemplaire et abattre les compétitions ou les conflits entre les générations. Most Holy Father, en este momento, el lector de lengua inglesa expresa hacia el Santo Padre los sentimientos de respeto y oración. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly
and the sick. El lector inglés recuerda que al final de la audiencia general, el Santo Padre bendecirá los objetos religiosos que los distintos presentes trajeron a la audiencia general, aquí en el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano. Y ahora procede a leer un resumen de la catequesis que escuchamos en inglés. In the light of God's Word, we now consider how the elderly Simeon and Anna can serve as an example for all the elderly. En su resumen, en inglés el lector destaca el ejemplo de Simeón y Ana, un ejemplo para todos los ancianos. At this precious time in life, the Holy Spirit can sharpen our spiritual senses. How much our society needs older persons capable of recognizing and welcoming Christ's presence and the gifts of His Spirit. El lector destaca la importancia de estar atentos al paso a la presencia de Dios en nuestras vidas, como lo señaló el Papa Francisco hoy en su catequesis durante la audiencia general. The lives and witness of the elderly can ensure this spiritual grounding and teach us the primary importance of discerning God's presence in our daily lives and the unfolding of His saving plan from one generation to the next. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saludo a los peregrinos de habla inglesa presentes en la audiencia de hoy, en especial a los de Inglaterra, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Israel y Estados Unidos. Les deseo a todos que el camino de la Cuaresma nos lleve a la celebración de la Pascua con corazones purificados y renovados por la gracia del Espíritu Santo. Sobre cada uno de ustedes y sobre ustedes sus familias, invoco la alegría y la paz en Cristo, nuestro Redentor. Ahora el lector traduce el saludo del Papa a los fieles de lengua inglesa. Denmark, the Netherlands, Sweden, Israel, and the United States of America. May our Lenten journey bring us to celebrate Easter with hearts purified and renewed by the grace of the Holy Spirit. Upon each of you and your families, I invoke joy and peace in Christ our Redeemer. Heiliger Vater, a continuación, la lectora en alemán también saluda al Santo Padre y realiza el resumen de la catequesis apenas pronunciada por el Papa. Ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Y la lectora en lengua alemana también realiza una síntesis de la catequesis que hemos escuchado, pronunciada en italiano, que hoy fue la quinta del ciclo dedicado a la vejez, que como recordáramos al comienzo inició el miércoles 23 de febrero y en el que hasta ahora el Santo Padre ha compartido, contando la de hoy, 5 reflexiones en torno al tema. La primera fue la gracia del tiempo y la alianza de las edades de la vida. En la segunda, la longevidad, símbolo y oportunidad. Mientras tanto, en la tercera habló sobre la vejez, recurso para la juventud despreocupada. Y en la cuarta, el romano pontífice disertó sobre la despedida y la herencia, memoria y testimonio. Al introducir esta serie de catequesis, recordamos que el Papa expresaba que este ciclo busca
inspiración en la palabra de Dios sobre el sentido y el valor de la vejez, y considero que desde hace algunos decenios, esta edad de la vida concierne a un auténtico nuevo pueblo que son los ancianos. Nunca hemos sido, decía, tan numerosos en la historia humana. El riesgo de ser descartados es aún más frecuente. Nunca tan numerosos como ahora, nunca el riesgo como ahora de ser descartados. Los ancianos son vistos a menudo como un peso. En la dramática primera fase de la pandemia fueron ellos los que pagaron el precio más alto. Ya eran la parte más débil y descuidada, no los mirábamos demasiado en vida, ni siquiera los vimos morir. Recordemos además que en 2021 el Santo Padre instituyó la primera jornada mundial de los abuelos y ancianos que se celebra cada año el cuarto domingo de julio, cerca de la fiesta de San Joaquín y Santa Ana. Después del Ángelus del domingo 31 de enero del año pasado, el pontífice explicó que es importante que los abuelos se encuentren con sus nietos y que los nietos se encuentren con sus abuelos, porque como dice el profeta Joel, los abuelos soñarán frente a sus nietos, tendrán ilusiones, grandes deseos, y los jóvenes, tomando fuerzas de sus abuelos, irán adelante, profetizarán. Queridos fieles de lengua alemana, en Cuaresma se nos invita a abrirnos al Señor mediante el ayuno y la oración y hacernos sensibles a las necesidades del prójimo. Les pido que recen por mí como yo también rezo por ustedes. Ahora la locutora transmite el saludo del Papa a los fieles de lengua alemana. Und sensibel zu werden für die Not unserer Mitmenschen. Ich bitte euch um euer Gebet, auch ich bete für euch. Ahora escucharemos en español. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, continuamos nuestra catequesis sobre la ancianidad y hoy contemplamos de modo especial a Simeón y Ana. La razón de vivir de estos ancianos era esperar la visita de Dios y lo hicieron llenos de vitalidad espiritual, en una actitud de oración y de servicio. Al final de sus vidas ambos supieron reconocer en el niño Jesús al Salvador, fuente de paz y de consuelo. Su ejemplo nos enseña que la fidelidad en la espera afina los sentidos espirituales y nos hace más sensibles para reconocer los signos de Dios. En una sociedad como esta que exalta el placer de los sentidos físicos y que al mismo tiempo anestesia los sentidos espirituales, se corre el peligro de ser insensibles ante el sufrimiento y la fragilidad y por lo tanto de descartar a las personas mayores que van perdiendo la fuerza de la juventud. Por eso es importante el diálogo entre las generaciones, jóvenes y ancianos, para que los ancianos transmitan su sabiduría a los jóvenes y los jóvenes escuchen a los ancianos
promoviendo un espíritu de fraternidad y me atrevo a decir la palabra de ternura social. Que este diálogo entre jóvenes y ancianos nos ayude a crecer en ternura social. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Teniendo presente el testimonio de Simeón y Ana, pidamos al Espíritu Santo que ilumine nuestros sentidos espirituales para que descubramos los signos de Dios en nuestra vida y seamos testigos alegres de su presencia en medio del mundo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Y el Papa ha hecho llegar su saludo en lengua madre a todos los fieles de lengua española, de América Latina, España, Estados Unidos y demás esparcidos por el mundo. Escuchamos la ovación de los fieles presentes en la plaza, en el aula Pablo VI. Santo Padre, los peregrinos de lengua portuguesa. Ahora es el turno de la lectora en portugués que resume la catequesis del Santo Padre y también expresan los saludos hacia el Santo Padre Francisco. Acompañan con sus oraciones pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos a bênção apostólica, com um pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que os peregrinos presentes tragam consigo. Leia agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Na nossa reflexão sobre a velhice, detemo-nos hoje com dois idosos, Simeão e Ana. A sua razão de viver antes de deixar este mundo é esperar a visita de Deus. Ambos reconhecem a presença do Senhor no menino Jesus, que enche de consolação a sua longa espera e de serenidade sua despedida da vida. Na sua história, há uma indicação oculta que merece ser trazida à luz. Em que consiste a revelação que acende a sensibilidade de Simeão e Ana? Consiste em reconhecer o sinal seguro da visita de Deus, numa criança que não geraram e que vem pela primeira vez. Eles aceitam não ser protagonistas, mas apenas testemunhas. A visita de Deus não se realiza na vida deles, não os coloca em cena como salvadores. Deus não toma carne na sua geração, mas na geração sucessiva. Isso, porém, não causa neles qualquer ressentimento nem lamentação. O que vemos é grande júbilo e consolação. Podendo ver e anunciar a história da sua geração, não foi inútil nem desperdiçada. Precisamente graças a um evento que toma corpo e se manifesta na geração seguinte. Só uma velhice animada pelo Espírito Santo pode dar este testemunho humilde e feliz, tornando-a exemplar para todos. A velhice que cultiva a sensibilidade da alma extingue toda inveja entre as gerações, todo ressentimento ou lamento por uma vinda de Deus na geração que se lhe segue, que chega juntamente com a despedida da própria geração. A sensibilidade espiritual da terceira idade é capaz de quebrar a competição e o conflito entre as gerações de forma credível e definitiva. E se isso parecer impossível aos homens, não é para Deus.
Agora o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos e ouvintes de língua portuguesa. Queridos fieles de lengua portuguesa, en particular al grupo del Colegio Nossa Senhora de Lourdes de Porto y los demás grupos de peregrinos de Portugal, bienvenidos. De corazón los saludo a todos y encomiendo al buen Dios vuestras vidas y las de sus familias, invocando para todos los consuelos y la luz del Espíritu Santo, para que, superados los pesimismos y las decepciones de la vida, crucen el umbral de la esperanza que tenemos en Cristo el Señor. Cuento con sus oraciones. Gracias. Eis a tradução das suas palavras. Queridos fiéis de língua portuguesa, em particular o grupo do Colégio Nossa Senhora de Lourdes do Porto e os outros grupos de peregrinos de Portugal, sejam bem-vindos. Ahora la lectura en portugués sintetiza el saludo del Santo Padre a los peregrinos de lengua portuguesa, que fue dirigido en particular al grupo del Colegio Nossa Senhora de Lourdes de Porto. Os pessimismos e as desilusões da vida, possais cruzar o limiar da esperança que temos em Cristo Senhor. Conto com as vossas orações. Obrigada. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية. Ahora es el turno de la lectora en lengua árabe, que llevará también al Santo Padre el afecto de los fieles y hace un resumen de la catequesis, que hoy fue la quinta en su ciclo dedicado al tema de la vejez, el valor de la vejez, los desafíos y las oportunidades. ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على الأمانة لزيارة الله للجيل القادم، وقال: كان سبب بقاء سمعان وحنا على قيد الحياة هو انتظارهما لزيارة الله لهما. عرف سمعان من الروح القدس أنه لن يموت قبل أن يعاين مسيح الرب، وبقيت حنا تتردد كل يوم إلى الهيكل مكرسة نفسها لخدمته. وتساءل قداسته: ماذا يمكننا أن نتعلم من سمعان وحنا الطاعنين في السن والمليئين بالحيوية الروحية؟ يمكننا أن نتعلم أن الأمانة في انتظار الرب تنقي الحواس، والروح القدس نفسه هو من ينير حواسنا الروحية، خاصة حتى لو كبرنا بالسن. الإحساس الروحي لا يشمل فقط التفكير في الله أو في الدين، بل هو الرحمة والرأفة والخجل والندم والأمانة والتفاني والحنان والشرف والمسؤولية الشخصية والشعور بألم الآخر. وفي مجتمع يمارس أولاً الحواس من أجل الاستمتاع، لا يمكن أن ينتبه إلى الأضعفين، وستسوده روح المنافسة وروح الأقوياء. من قصة سمعان وحنا نجد أيضاً أن كليهما عرفا أنهما ليسا من الشخصيات الرئيسية، بل هما مجرد شاهدين، وأن الشخصيات الرئيسية سوف تظهر في الجيل الذي سيأتي بعدهم، ولهذا فهم لنا مثال صادق نقتدي به. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية
لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saludo a los fieles de lengua árabe, en especial a los de Tierra Santa, desde la escuela de las Hermanas de Nazaret en Haifa. La vejez que ha cultivado la sensibilidad del alma extingue todo resentimiento y recriminación entre generaciones por un advenimiento de Dios en la siguiente generación. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Ahora la lectora en lengua árabe traduce el saludo del Santo Padre que fue dirigido a los fieles en este idioma, especialmente a los de Tierra Santa, desde la escuela de las Hermanas de Nazaret en Haifa. بطريقة صادقة ونهائية. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Siguiendo con la audiencia general, a continuación el lector en lengua polaca transmite el saludo de los peregrinos polacos presentes en la audiencia general al Santo Padre y luego realizará el habitual resumen de la catequesis en este idioma. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, w naszych katechezach na Recordamos algunas palabras de la catequesis del Santo Padre en el día de hoy, miércoles 30 de marzo de 2022, de la historia de Simeón y Ana, pero también de otras historias bíblicas de la edad anciana sensible al Espíritu, viene una indicación escondida que merece ser llevada a primer plano. ¿En qué consiste concretamente la revelación que enciende la sensibilidad de Simeón y Ana? Consiste en el reconocer en un niño que ellos no han generado y que ven por primera vez el signo seguro de la visita de Dios. Ellos aceptan no ser protagonistas, sino solo testigos. La visita de Dios no se encarna en su vida, no los lleva a la escena como salvadores. Dios no se hace carne en su generación, sino en la generación que debe venir. Ningún resentimiento y ninguna recriminación por esto. Sin embargo, gran conmoción y gran consolación. La conmoción y la consolación de poder ver y anunciar que la historia de su generación no se ha perdido o malgastado, precisamente gracias a un evento que se hace carne y se manifiesta en la generación que sigue. Solo la vejez espiritual puede dar este testimonio humilde y deslumbrante, haciéndola ejemplar para todos. Iż historia ich pokolenia nie jest stracona ani zmarnowana właśnie z powodu wydarzenia, które się ucieleśnia i objawia w pokoleniu następnym. Duchowa wrażliwość starości jest w stanie w sposób wiarygodny i ostateczny przełamać konflikt między pokoleniami. Jest to niemożliwe dla ludzi, ale możliwe dla Boga. A dzisiaj jest to nam tak bardzo potrzebne. Obecnie Ojciec Święty pozdrowił wszystkich Polaków w języku włoskim. Saludo cordialmente a todos los polacos. Sus mayores pueden enseñar a las generaciones más jóvenes a confiar en Dios, a ser misericordiosos y a rezar con fervor no solo en los momentos buenos, sino especialmente en los difíciles.
Los animo a que, siguiendo su ejemplo, continúen el camino cuaresmal de conversión para llegar a la celebración de la resurrección del Señor con un corazón renovado. Bendigo cordialmente a los presentes y a sus seres queridos. Oto słowa Ojca Świętego. El lector en polaco traduce el saludo que el Santo Padre acaba de pronunciar para los fieles polacos. Jak być miłosiernym i modlić się gorliwie, nie tylko w spokojnych czasach, ale przede wszystkim w tych trudnych. Zachęcam was, byście idąc za ich przykładem, kontynuowali wielkopostną drogę nawrócenia, by dotrzeć z odnowionym sercem do świętowania zmartwychwstania Pana. Wam tu obecnym i waszym bliskim z serca błogosławię. Santo Padre, ahora vamos a escuchar los saludos a los fieles de lengua italiana luego de esta introducción que realiza la lectora. La lectora recuerda que al final de la audiencia se recita la oración del Padre Nuestro en latín y también el Santo Padre impartirá su bendición apostólica extensible de modo especial a los niños, a los ancianos y a quienes sufren. Bendecirá los rosarios y objetos de religión, objetos que cada uno trae. Sabato e domenica prossimi mi recherò a Malta. El sábado y domingo próximo estaré en Malta. Seré peregrino del apóstol Pablo. Dopo aver fatto naufragio in mare, mentre diretto a Roma. Questo viaggio apostolico sarà così l'occasione per andare alle sorgenti dell'annuncio del Vangelo, per conoscere di persona una comunità cristiana. El Santo Padre recuerda su viaje apostólico a Malta que se desarrollará el próximo fin de semana, sábado 2 y domingo 3 de abril. Oggi ancora più impegnato nell'accoglienza di tanti fratelli e sorelle in cerca di rifugio. Fin d'ora saluto a tutti voi, maltesi, buona giornata. Saludo a ustedes, malteses. Agradezco a todos los que se comprometieron en preparar esta visita y pido a cada uno que me acompañe con la oración. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo a la Asociación Nacional de Recuperación de Regadíos, a la que animo a continuar con esmero la labor de gestión del agua, un patrimonio inestimable. Saludo a la Unión General del Trabajo, comprometida con la protección de los derechos de los trabajadores. Saludo a los representantes de la Marina en Taranto y a la Selección Nacional de Fútbol de Trasplantados. Saludo con especial afecto a los niños ucranianos, acogidos por la Fundación Aiutamoli a Vivere, ayudémoslos a vivir, por la Asociación Puer y por la Embajada de Ucrania ante la Santa Sede. Anche torniamo a pensare
a questa mostruosità della guerra. Y también saluda a los niños de forma especial y se refiere a la monstruosidad de la guerra. Il mio pensiero va infine Por último, como siempre, mis pensamientos van a los ancianos, los enfermos, los jóvenes y los recién casados. En este tramo final del camino cuaresmal, miremos a la luz de Cristo, máxima expresión del amor de Dios, y esforcémonos por estar siempre cerca de los que sufren, de los que están solos, de los débiles que sufren la violencia y no tienen a nadie que los defienda. A todos ustedes mi bendición. Dominus Vobiscum, sit nomen Domini benedictum, aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. En este momento el Santo Padre aprovecha para saludar a distintas personas, obispos, y luego saludar a los fieles, como suele hacerlo en cada audiencia general. Hoy el Santo Padre se ha referido en su quinta catequesis del ciclo dedicado a la vejez a la importancia de la sensibilidad espiritual, a favorecer el diálogo entre ancianos y jóvenes, entre jóvenes y ancianos, y también mencionó la ternura social. Desde los estudios de Radio Vaticana, Vatican News, en este miércoles 30 de marzo, estamos concluyendo la transmisión en vivo desde el Aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano, con la transmisión de esta audiencia general del Santo Padre Francisco y de su catequesis, la quinta en el ciclo dedicado a la vejez.